No era un velo cualquiera. No lo parecía, no lo sentía como tal. Su tela, aunque finísima, casi etérea en su liviandad, tenía un peso extraño, una densidad apenas perceptible que se adhería a los dedos como si fuera algo más que simple encaje y tul. No era blanco del todo, su color tenía un matiz amarillento, como si el tiempo hubiese dejado sobre él una pátina de historia, de recuerdos marchitos. Aún así, cuando Antonia lo encontró, colgado en un rincón polvoriento de la tienda de antigüedades, lo sintió suyo de inmediato. No supo decir que la atrajo a él con tanta intensidad, pero en el momento en que lo sostuvo entre sus manos, supo que debía llevárselo. El dueño de la tienda, un hombre de rostro arrugado y expresión inmutable, observó su reacción con una especie de resignación cansada. Cuando ella comentó lo hermoso que era, él asintió apenas y, en voz baja, le dijo que ese velo tenía historia, aunque no precisamente una feliz. Perteneció a una novia, le contó, una que jamás llegó al altar. No se sabía con certeza qué había ocurrido, solo que su boda terminó en tragedia y que, desde entonces, el velo había pasado de mano en mano sin que ninguna mujer se atreviera a usarlo realmente. Algunas lo devolvieron tras sufrir pesadillas extrañas, otras afirmaron que lo sentían inquieto, como si el aire a su alrededor se volviera más denso cuando lo tenían cerca. Hubo incluso quien juró haber visto sombras moverse en los reflejos de los espejos cuando lo sostenía demasiado tiempo. Antonia no era de las que se dejaban amedrentar por cuentos de viejos. Sonrió ante la advertencia, convencida de que todo aquello no era más que superstición, y pagó por el velo sin dudarlo. Era perfecto, de una elegancia sobria, casi espectral, y encajaba maravillosamente con el vestido que había elegido para su boda. Esa noche, en la intimidad de su habitación, se miró al espejo con el velo sobre la cabeza. Su reflejo se veía distinto, más pálido, más lejano, como si una fina niebla se interpusiera entre ella y su propia imagen. Por un momento sintió un leve mareo, una sensación de vértigo que la obligó a parpadear varias veces. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra. Era un parpadeo de oscuridad en la esquina del espejo, una silueta imprecisa que parecía fundirse con la penumbra de la habitación. No estaba allí un segundo antes, y cuando giró la cabeza para mirar directamente, la habitación estaba vacía. Pero en el espejo, la sombra seguía presente, observándola desde un rincón que en la realidad no existía. Se quitó el velo con un sobresalto, dejando escapar un suspiro entrecortado. Quizá el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Quizá la sugestión de la historia del anticuario la había afectado más de lo que quería admitir. Sin darle más vueltas, dobló el velo con cuidado y lo dejó sobre la silla junto a su cama. Luego apagó la luz y se hundió en un sueño pesado. Pero su descanso no fue tranquilo. Soñó con una iglesia antigua, de techos altísimos y bancas de madera oscura. Todo estaba cubierto por una bruma grisácea, como si una tormenta se hubiera colado dentro del recinto. Las velas parpadeaban, proyectando sombras inquietas en las paredes de piedra, y el aire estaba impregnado con un olor rancio, una mezcla de flores marchitas y algo más, algo metálico y agrio. En el altar, una novia esperaba, su vestido impecablemente blanco contrastando con la negrura que parecía extenderse a su alrededor. No se movía. No respiraba. Entonces la visión cambió. El vestido, antes impoluto, empezó a teñirse de rojo. Primero fueron unas pocas gotas, como si la lluvia se filtrara desde algún lugar oculto, pero pronto el encaje quedó empapado, la seda se pegó a su piel con un brillo húmedo y viscoso. La novia levantó el rostro y sus ojos, vacíos y oscuros como pozos sin fondo, la miraron directamente. Un grito desgarró el aire, pero no supo si provenía de la novia o de sí misma. Se despertó sobresaltada, con el corazón martillándole el pecho. La habitación estaba en penumbras, pero no era el mismo tipo de oscuridad de siempre. Era más espesa, más densa, como si alguien más estuviera allí con ella, respirando suavemente en la esquina más alejada. Sin atreverse a moverse, giró los ojos hacia la silla donde había dejado el velo. Estaba en el suelo. Y a su lado, la sombra. Observándola. Esperando. No volvió a dormir esa noche. Aun cuando la sombra ya no estaba y la habitación parecía haber recuperado su calma habitual, la sensación de ser observada persistía, como si la oscuridad misma la envolviera con una mirada invisible y helada.
Se dijo que tal vez el cansancio la estaba afectando, que los nervios de la boda y la historia absurda del anticuario la habían predispuesto a las pesadillas. Sin embargo, al recoger el velo del suelo, sintió que algo en la tela había cambiado. Antes, cuando Antonia lo había sostenido por primera vez en la tienda, el velo tenía una textura ligera y suave, pero ahora, al pasarlo entre los dedos, lo sintió más grueso, con una rigidez extraña, como si se hubiera impregnado de algo pesado, algo que no podía ver. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el cajón de su cómoda, lejos del espejo, lejos de la cama, lejos de su mirada, pero no de su mente. Los días siguientes no hicieron más que alimentar su inquietud. Cada vez que entraba a su habitación, sentía que el velo la llamaba, como un murmullo sin palabras que se filtraba entre los pensamientos cotidianos, un recordatorio persistente de su presencia. No quería volver a ponérselo, pero al mismo tiempo, la curiosidad, o quizás algo más, la empujaba a hacerlo. Fue solo cuestión de tiempo antes de que se diera. Era de madrugada cuando decidió enfrentarlo de nuevo. Sacó el velo del cajón con manos temblorosas y lo extendió frente a ella. La tela ya no parecía amarillenta bajo la luz de la lámpara, sino pálida, casi traslúcida, como si hubiera absorbido el frío de la noche. Con una exhalación entrecortada, se lo colocó sobre la cabeza y se volvió hacia el espejo. Lo que vio no era su reflejo. Era la imagen de una mujer distinta, aunque similar a ella en ciertos rasgos. Una joven de cabellos oscuros recogidos en un moño elegante, con labios curvados en una sonrisa radiante. Se veía feliz, rodeada por la luz dorada de una tarde primaveral. Junto a ella, un hombre la tomaba de la mano con dulzura. Él le decía algo, palabras que Antonia no podía oír, pero que Isabela comprendía, pues reía con una dicha genuina, como si estuviera en el momento más perfecto de su vida. Pero entonces la imagen cambió. El sol se apagó y la escena se tornó oscura. El rostro de la joven perdió su alegría, ahora su expresión estaba crispada por el terror. Sus labios se abrieron en un grito mudo mientras miraba por encima de su hombro, como si algo, o alguien, la persiguiera. Intentaba correr, pero el vestido blanco parecía pesarle, enredándose en sus piernas. Sus manos, que antes habían sostenido con ternura las de su prometido, ahora estaban teñidas de rojo. La imagen se desvaneció, dejando en el espejo solo la figura de Antonia, pálida y temblorosa, con el velo aún sobre su cabeza. Se lo arrancó de inmediato y lo arrojó al suelo, su respiración entrecortada por el pánico. Ya no había manera de ignorarlo, el velo contenía algo, una historia atrapada en sus hilos, una memoria impresa en su tela. No era solo una prenda antigua. Era un fragmento de un pasado inacabado. Cuando intentó calmarse y recogerlo, notó algo que antes no había visto. Entre los delicados encajes del borde, una palabra estaba bordada con hilo casi invisible, perdido entre los pliegues de la tela. Isabela. El nombre la paralizó. Había sentido la presencia de alguien, había visto su sombra y sentido su miedo. Ahora, por fin, sabía su nombre. La curiosidad se convirtió en obsesión. Durante las siguientes horas, buscó cualquier rastro de Isabela en registros antiguos, noticias viejas, rumores enterrados. No tardó en encontrar una historia. Isabela Borbón. Joven de sociedad, prometida con un hombre de buena familia. Su boda había sido anunciada con gran pompa, pero jamás se celebró. La prensa de la época, 5 años antes, registró su muerte en la misma fecha en la que debía casarse, pero los detalles eran escasos, difusos. Algunos decían que fue un accidente trágico, otros murmuraban que simplemente desapareció. No había autopsia, no había una causa clara, solo el misterio de una novia que nunca llegó al altar. El descubrimiento la dejó helada. Decidió contarle todo a Daniel, su prometido. Él la escuchó con interés, pero sin prestarle mucha atención, pues no creía en lo paranormal ni en las voces del más allá. Fue entonces cuando Antonia se sumergió aún más en la búsqueda de la verdad. Si la historia de Isabela estaba en los archivos, en los registros antiguos, en la memoria de alguien que aún quedara con vida, entonces ella la encontraría. Dedicó los siguientes días a excavar entre papeles amarillentos, entre microfilmes de periódicos viejos en la biblioteca municipal, entre reportes oficiales que hablaban de la boda interrumpida y la desaparición de la novia.
Sin embargo, lo que más le perturbó fue la ausencia de respuestas concretas. Se mencionaba su muerte, sí, pero no se especificaba cómo, ni dónde, ni bajo qué circunstancias. No se hablaba de heridas, de sospechosos, de ninguna investigación. Era como si la historia de Isabela hubiera sido cuidadosamente borrada, como si su muerte hubiera sido un suceso incómodo que debía ser olvidado rápidamente. No tenía sentido. Alguien debía saber algo. Y lo encontró en el lugar más inesperado. Un anciano del pueblo, un hombre de mirada apagada por los años, pero con una voz aún firme, fue quien dejó caer las primeras piezas del rompecabezas. Lo encontró en la misma tienda de antigüedades donde había comprado el velo, sentado en una silla de madera al fondo del establecimiento, fumando en silencio mientras el aire olía a polvo y tiempo detenido. Cuando ella mencionó el nombre de Isabela, él apenas levantó la vista, pero su postura se tensó levemente, como si su cuerpo recordara algo que su mente prefería ignorar. Con un tono bajo y pausado, le dijo que no tenía sentido revolver el pasado, pues algunas historias debían quedarse donde estaban y nada bueno venía de traer de vuelta a los muertos. La gente del pueblo había dejado de hablar de Isabela porque no había nada más que decir. Lo mejor era dejar que los que se fueron descansaran en paz y concentrarse en lo que importaba, su propia vida, su propia boda, su propio futuro. Pero sus palabras no la convencieron. Aquella noche, cuando se puso el velo una vez más, el aire a su alrededor pareció cambiar. El cuarto se volvió más frío, el silencio se hizo más pesado, y un presentimiento oscuro la envolvió como un manto. Se vio reflejada en el espejo, pero algo más se movió detrás de ella. No una sombra, no una silueta, sino algo más tangible, algo más real. Cerró los ojos y, cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en su habitación. El mundo había cambiado. Se encontraba en un bosque, un lugar que no reconocía, cubierto por la niebla y el susurro del viento entre los árboles desnudos. La tierra bajo sus pies estaba húmeda, como si hubiera llovido hace poco, y el olor a hojas podridas llenaba el aire. Frente a ella, una figura vestida de blanco caminaba lentamente, con pasos inseguros, como si estuviera perdida o como si supiera que alguien la seguía. Era Isabela. Podía ver su cabello oscuro enredado por el viento, su respiración agitada, la forma en que su pecho subía y bajaba con ansiedad. No tardó en entender lo que estaba viendo, una escena del pasado, un momento atrapado en el tiempo, un eco de la última noche de Isabela. La joven intentó correr, pero algo la detuvo. Unas manos surgieron de entre la sombra de los árboles y la sujetaron con fuerza. Se retorció, luchó, intentó gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad del bosque. Las manos, grandes y fuertes, se cerraron alrededor de su cuello, hundiéndose en su piel con la brutalidad de la desesperación. Quiso moverse, quiso intervenir, pero Antonia era solo una espectadora, atrapada en una visión que no podía cambiar. Vio cómo Isabela pataleaba, cómo sus uñas arañaban los brazos de su atacante, cómo su rostro se volvía rojo, luego morado, luego gris. Pero no pudo ver el rostro del asesino. Cuando la última bocanada de aire abandonó el cuerpo de Isabela y su cuerpo cayó sin vida sobre el suelo húmedo, la visión se desvaneció de golpe, y la chica volvió a su habitación con un grito atrapado en la garganta, con las manos temblorosas y la piel helada. Se quitó el velo y lo arrojó al suelo, como si la tela aún estuviera impregnada del horror que acababa de presenciar. Ya no había duda. Isabela había sido asesinada. Y su historia había sido enterrada deliberadamente. Más tarde, cuando le contó a Daniel lo que había descubierto, él apenas reaccionó. Su expresión no mostró sorpresa ni preocupación, solo una leve inclinación de cabeza, un interés vago. Le dijo que probablemente estaba dejando volar demasiado su imaginación, que la mente podía jugar trucos cuando uno se obsesionaba con algo y que todo esto eran coincidencias y nada más. El velo seguía sobre la cómoda, su tela impoluta y ligera como el aliento de un fantasma. A simple vista no era más que un pedazo de encaje antiguo, pero ella sabía que era mucho más que eso. Era una llave, una ventana a lo que nadie quería recordar, un puente entre dos mundos. Y, sobre todo, era un testigo. Cuando lo sostuvo entre sus manos aquella noche, el aire a su alrededor pareció volverse más denso, más cargado de algo que no podía ver, pero que estaba allí, acechando entre las sombras de la habitación.
Lo deslizó sobre su cabeza con el mismo temblor con el que se coloca una soga al cuello, y en cuanto la tela rozó su piel, todo se derrumbó a su alrededor. Ya no estaba en su habitación. Estaba en el pasado. La visión la arrojó a un gran salón iluminado por candelabros titilantes, donde el aire olía a flores marchitas y perfume empalagoso. Isabela estaba allí, radiante en su vestido de novia, riendo con alguien, un hombre alto de cabello, sin duda su prometido. Su expresión no tenía miedo ni inquietud, sino ternura, pues ese hombre era su verdadero amor, la felicidad que nunca habría podido alcanzar con nadie más. Pero no estaban solos. Una silueta en la penumbra observaba, con los puños cerrados y la respiración agitada. Era Daniel. Su rostro, aquel que Antonia tantas veces había besado y amado, estaba desfigurado por la furia, por una rabia primitiva que hervía en sus ojos. No había en él el más mínimo rastro del hombre dulce y atento que ella conocía, sino algo retorcido y violento. La escena cambió de golpe. El bosque. Isabela corriendo entre la niebla, su vestido blanco atrapando la suciedad del suelo, su pecho subiendo y bajando en una desesperada lucha por escapar. Susurraba el nombre de aquel hombre con el que había reído, pero su voz era un sollozo quebrado, una súplica perdida en el vacío. Y entonces, las manos. Habían sido las manos de Daniel. Se cerraron alrededor de su cuello con brutalidad, con el arrebato de un hombre que no puede soportar haber sido rechazado. Isabela pataleó, intentó liberarse, pero su fuerza no era suficiente contra la de un hombre impulsado por la desesperación y el odio. Sus uñas rasgaron su piel, pero él no se detuvo. Unos momentos después, dejó de luchar. El velo cayó de su cabeza cuando su cuerpo se desplomó, ensuciándose con la humedad del bosque, como una reliquia mancillada por la tragedia. Antonia sintió como la visión la expulsaba de vuelta a su propia realidad, pero el horror se quedó con ella. La revelación la envolvió con una certeza fría y absoluta. Daniel había matado a Isabela por celos. Su prometido, el hombre con el que planeaba compartir su vida, era un asesino. La verdad la golpeó como un trueno. Cuando lo enfrentó, su reacción fue aún más aterradora de lo que había imaginado. Al principio, trató de reír, de desviar el tema, de hacerla sentir como una tonta por creer en visiones y cuentos de fantasmas. Pero sus ojos no podían ocultarlo, no podían esconder el pánico que se retorcía en lo más profundo de su ser. Y cuando ella no cedió, cuando su mirada le dejó claro que no se detendría hasta desenmascararlo, algo en él se quebró. Su expresión cambió. Ya no era Daniel. Era el hombre que Isabel había visto aquella noche en el bosque. La tomó del brazo con una fuerza cruel, empujándola contra la pared. Le susurró con voz gélida que no debía haber investigado, pues algunas verdades debían quedarse enterradas, y si ella desaparecía ahora, nadie haría preguntas, nadie sospecharía. Su boda sería cancelada, la recordarían por un tiempo, pero al final, él seguiría con su vida, tal como lo hizo después de Isabela. El pánico la paralizó por un instante, pero entonces el aire se volvió helado, la luz titiló, y una presencia se hizo sentir en la habitación. Isabela había llegado. El espejo en la pared reflejaba algo imposible. Daniel no estaba solo en su reflejo. Detrás de él, la silueta de Isabela lo observaba con ojos oscuros y vacíos, con el velo ensangrentado sobre su rostro y las marcas de sus manos aún tatuadas en su cuello. Él se quedó inmóvil. Su respiración se volvió errática. Intentó apartarse del espejo, pero el reflejo no lo dejó. Los brazos de Isabela salieron de la superficie como si el cristal fuera agua, envolviéndolo en un abrazo de hielo, arrastrándolo hacia su propio horror. Daniel gritó, forcejeó, pero su propio reflejo lo sujetaba con una fuerza imposible. El velo maldito se alzó del suelo como si tuviera vida propia y se enredó alrededor de su cuello con un nudo fatal. Daniel se retorció con sus ojos desorbitados y sus manos arañando la tela con desesperación mientras su rostro se tornaba rojo, luego morado, luego azul. El espejo comenzó a temblar. Con un sonido seco y brutal, se rompió en 1000 pedazos. Daniel cayó al suelo con los ojos abiertos en una expresión de puro terror, con el velo aún apretado contra su piel, con su reflejo destrozado a su alrededor. Silencio. Nada se movió durante un largo rato, y luego,
el velo comenzó a arder. Las llamas surgieron de la nada, devorándolo con un fuego blanco y feroz que no dejaba rastro, consumiéndolo hasta reducirlo a cenizas que se desvanecieron en el aire. Antonia sintió algo en su pecho, una sensación de alivio, de calma, como si un peso antiguo y maligno se hubiera disipado para siempre. Sabía lo que significaba. Isabela, por fin, descansaba en paz.